Y este tema, el día de hoy, que tiene que ver con el envejecimiento, es un tema muy completo. Es un tema que abarca muchas cosas, mis amigos. Yo creo que después de las clases que hemos visto, del dolor de cabeza, de las varices, que entre otras cosas tengo que consultarlo con el señor Marco y con la dirección. Algunas personas me han pedido que repita algunos temas, pero esos temas están ya grabados y usted los puede adquirir a través de nuestra página de Kinux Team. Bueno, eso los hablamos posteriormente. Y todos esos temas que hemos hablado de artritis y de intoxicación y de todas estas cosas, pues todos tienen que ver con este tema tan interesante que se llama el envejecimiento. Pero, ¿qué tenemos que hablar de envejecimiento, mis amigos? Tenemos que hablar de envejecimiento saludable, porque igual todos vamos a envejecer. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a envejecer? La pregunta es, ¿por qué calidad de vida voy a envejecer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a generar un envejecimiento que realmente represente para mí algo saludable? Pues bien, veamos el concepto general, veamos lo que la gente piensa y lo que la gente maneja popularmente. Viejo, anciano, persona de mucha edad, ancianidad, como que el último periodo de la vida. De hecho, de forma despectiva en muchos casos. Y en algunos casos parece ser que algunos piensan que tienen la vida comprada. Y la verdad que no es así. Entonces, en los objetos, cuando un objeto ya tiene años, lo ven como no válido, como feo, como inactivo, cosas que ya definitivamente no sirven. Pero entonces, ¿por qué lo cito? Porque es una opinión, porque es algo que de una forma desfavorable y de una forma estereotipada al anciano, a la persona de edad, se le califica como algo que no sirve. Y déjenme decirles con todo respeto que lo que estoy diciendo es porque previamente al tema quiero citarlo para ir desarrollando lo que vamos a hablar hoy. En la Biblia lo habla claramente en Eclesiastés, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que llegue la vejez, antes de que debilitándose tu vista se te oscurezca el sol y la luz de la luna. No esperes a orar bien cuando tiemblen tus manos y piernas. Es algo muy profundo que dice la Biblia. Yo siempre le he dicho a ustedes, cuando yo cito la Biblia, la cito como algo de vida, no como algo religioso, por favor. Eso quiero que lo tengan claro, porque lo que estoy viendo ahí es realidad. Y cuando las que muelen en la boca, la comida sean escasas, o cuando se arrugue la membrana que envuelve el cerebro, y ya todos volveremos a la tierra, porque polvo somos y polvo fuimos. Eso es una realidad, la vanidad. Tenemos que aprovechar los días de juventud, los días en que tenemos la oportunidad de vivir mejor. Por eso Platón decía, la vejez no viene sola. Eso lo dijo Platón. Algunos decían, el viejo no tiene nada que esperar. Eso no es cierto. La persona que tiene sus años es simplemente una persona con muchísima experiencia. Y ahora le voy a demostrar quiénes han sido las personas que mejor han desarrollado descubrimientos y cosas, muchos de ellos mayores de 60 años. No hay sábado sin sol ni viejo sin dolor, decía un refrán. Lo cito por eso, ¿no? Lo cito por eso, la vejez disminuye la memoria si no se ejercita. Entonces, estos eventos, todo esto que tiene que ver con nuestra salud, y con lo que representa el concepto de ancianidad, y con lo que representa el concepto de envejecimiento, tenemos que citar primero que todo que es un proceso biológico que ocurre sí o sí, y que son cambios fisiológicos, estructurales, psicológicos y sociales que ocurren sí o sí. O sea, nosotros no podemos pensar que no vamos a envejecer. Las grandes
Investigación hablan del elixir de la eterna juventud. Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega. Pero sí hay limitaciones en la capacidad de adaptación del ambiente. O sea, nosotros envejecemos en la medida que hacemos las cosas bien o que hacemos las cosas mal. Lo que vamos concluyendo aquí entonces es que son cambios progresivos e irreversibles que sufre el organismo desde la concepción hasta la muerte. O sea, desde que nacemos empezamos a envejecer. La pregunta es, y les digo a usted, o les digo a su cliente, a su paciente, a la persona que hoy puede compartir con usted, por eso les decimos, estos temas es para que usted los tenga a mano en su dispositivo electrónico y se los muestre a sus clientes. ¿Qué calidad de vida tiene usted? Y sobre eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué características podemos hablar nosotros sobre el envejecimiento? Primero, que es un proceso natural, normal. Segundo, que es inevitable y universal. Tercero, que es progresivo. Ojo con eso, el envejecimiento es progresivo. Y eso es fundamental que lo tengan ustedes en cuenta. Porque el hecho de ser progresivo implica que cada uno de nosotros debe saber manejarlo de una forma específica. Es irreversible también, es heterogéneo, o sea, es individual. Lo que le pase a fulanita no le pasa igual a perencejita. O sea, cada persona tiene una forma de un comportamiento diferente. Por eso nosotros siempre hablamos, no nos importa la enfermedad, nos importa el enfermo. Eso es lo más importante, que cada ser humano tenga una capacidad diferente de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que todos estos procesos que son naturales, irreversibles, graduales, progresivos, heterogéneos, usted los puede modificar. Usted puede hacer, o nosotros podemos hacer, que ese proceso, que es irreversible, progresivo, lo podamos definir, lo podamos trabajar de otra forma. O sea, ¿usted quiere envejecer saludablemente o quiere envejecer de una forma no saludable? ¿Usted quiere envejecer con calidad de vida o quiere envejecer sin calidad de vida? Eso cada uno se lo pregunta. Entonces, empezamos a hacer los análisis y nos damos cuenta que desde hace mucho tiempo se han hecho o se han emitido diferentes teorías al respecto. Y esas teorías yo las cito también porque pues es importante saber dentro del concepto o dentro de lo que estamos hablando cómo los investigadores se han preocupado muchísimo por este factor, porque es que la mayoría no, todas las enfermedades tienen que ver con el proceso de envejecimiento, todas, porque yo no puedo quitar o independizar cuando a mí me llega un paciente a una consulta, cómo fue su proceso de envejecimiento. Si tiene 40 años ya tengo que hablarlo, si tiene 30 también. En estos días que hablaba con una persona de 30 años con disfunción eréctil, ¿qué puedo concluir? Que su vida, que la forma de vida que llevó o que ha llevado, lo ha hecho envejecer más rápido y por eso está con disfunción eréctil. Y me puse a hacer el análisis de lo que esta persona me consultaba y la conclusión es así: una vida sexual desordenada, consumo de drogas, una cantidad de cosas. Pues claro, a los 30 años ya está su cuerpo como si tuviera 80. Entonces, aquí la conclusión que podemos sacar es que el problema no es de la cédula, el problema es de la persona. Por eso hablamos de factores endógenos y factores exógenos. Y es lo que en muchos casos hoy se conoce como la epigenética. Una serie de investigaciones, un estudio que para mí ha sido muy interesante de ir valorando, que seguramente en algún momento vamos a hablar también, pero cómo todo lo que yo hago termina afectando mi proceso genético. Entonces, si lo vamos analizando, veamos los factores endógenos, o sea, internos dentro de mi organismo. Nosotros tenemos un reloj biológico, que son los telómeros.
el telómero, o sea, lo que en mi cuerpo ya está diseñado para ocurrir. Eso es una programación que todo ser humano tiene. Y eso, inmunológicamente, es definitivo. Porque incluye factores tan serios y tan importantes como el comportamiento neuroendocrino, como el catabolismo proteico, que eso es mucho más allá de la bioquímica del ser humano, o mucho más profundo mejor. Y de ahí se van derivando degeneraciones de los tejidos o procesos mucho más avanzados dentro de lo que nosotros podemos establecer. Y eso hace que en el ser humano esos factores endógenos que producen envejecimiento vayan a influir una u otra zona u otra área de mi cuerpo. Déjenme decirle, mis amigos, que todo esto es muy relativo. Que todo esto, cada persona tiene la oportunidad de valorarlo y de ponerlo a vivir para su vida. Estos son algunos experimentos que de verdad que no me gustan mucho. Simplemente los cito para ver que los factores exógenos como el ambiente, la radiación, el calor, los hábitos, todo eso influyen al ser humano. Y esos factores exógenos entonces y endógenos, ¿qué es lo que hacen? Generan un envejecimiento a nivel de nuestras células. Y a nivel de las células entonces, ¿qué es lo que más nos afecta? Bioquímicamente, la producción de energía, el metabolismo de las proteínas, los receptores, las comunicaciones, todo lo que se genera en los efectos patológicos de diferentes enfermedades. Miren ustedes, por ejemplo, el caso de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que hoy cada día cobra más personas. Una enfermedad desmielinizante, o sea, no hay comunicación normal entre las neuronas y el mensaje del cerebro no llega normalmente a los sitios donde la persona quiere mover una extremidad, pero el mensaje llega tarde porque la mielina no está en condiciones normales. ¿Qué generó eso? Un factor que tiene que ver con el envejecimiento. Un factor que aceleró procesos que causaron que ese factor se generara como elemento multiplicador. Y morfológicamente, o sea, dentro de la anatomía del cuerpo, dentro de las estructuras, esas mismas células tienen cambios muy notorios, en algunos casos de atrofia, en algunos casos del tamaño de la célula y en algunos casos de la función de cada uno de los organelos de la célula. Eso es algo mucho más avanzado. A nivel tisular, y esto me parece muy interesante porque usted, quiero que lo vea, no lo vea de una forma complicada, es una forma sencilla, pero quiero que lo vea como algo muy interesante porque tiene que ver con la persona que tiene problemas de corazón, de hígado, de cerebro. Hay atrofia parda, o sea, patrones a nivel tisular que afectan esas zonas del cuerpo. En los pacientes con esclerosis, los vasos, el riñón, el corazón, los vasos, la arteriosclerosis, por ejemplo, el riñón, que tiene, la próxima semana vamos a hablar a fondo de la función renal y vamos a hablar de los procesos renales. Y esa esclerosis es precisamente que se pierde la capacidad de filtración del riñón y bueno, va avanzando hasta terminar en lo que no se conoce si la persona no se cuida en los procesos de insuficiencia renales crónicas. En los tejidos, entonces, elastosis, piel, digestivo, vasos o las vías respiratorias, y a nivel de los vasos también y los bronquios, en el pulmón, se generan las calcificaciones distróficas. Entonces, por eso es que esas patrones de envejecimiento tisular los cito porque para que usted se dé cuenta que cada uno de sus órganos interviene o tiene que ver con otros factores. No quiero complicar mucho, pero es que yo quería con esto que les traje esta mañana que ustedes, mis alumnos, porque todos ustedes son mis alumnos, tengan en cuenta que el envejecimiento no es una cuestión estética, primero que todo, que el envejecimiento no es un problema estético. De hecho, para mí, no hay problemas estéticos, todos son problemas de salud. Las manifestaciones estéticas son la respuesta a lo que ocurrió a nivel de la salud de la persona.
y por eso es importante que usted lo tenga en cuenta. A nivel cardiovascular, entonces, hay atrofias, hay arritmias, hay alteraciones valvulares, hay arteriosclerosis. A nivel respiratorio, la tos crónica, el enfisema, la disnea, todo eso se genera como consecuencia de los mismos factores que estamos hablando. A nivel digestivo, se pierde la motilidad. Mire, si usted está sufriendo de estreñimiento hoy, especialmente las damas, está envejeciendo de una forma rapidísima, porque usted está dándole a su cuerpo una fuente tóxica permanente, y usted tiene que evitar eso, por Dios. Es fundamental que lo haga. A nivel del páncreas, del hígado, de la vesícula, todo esto es consecuencia de lo que se genera. A nivel genitourinario, todas las atrofias, el líquen, los factores de hiperplasia de próstata, que es uno de los factores que más genera daños a nivel orgánico en los hombres. Pues obviamente tenemos que empezar a hacer el análisis y darnos cuenta de dónde están las consecuencias de lo que estamos hablando. A nivel musculoesquelético se genera el cansancio, la osteoporosis, las articulaciones, la pérdida de altura, la persona se va encorvando, la persona perdiendo esa capacidad, y en la piel el umbral de dolor cambia, la temperatura no se regula normalmente, pigmentación, bueno, todo esto. Con esto tampoco los quiero alarmar, pero sí les quiero decir que el envejecimiento es un factor que incluye muchas áreas. A nivel del cerebro hay atrofia, a nivel del sistema endocrino, pues las hormonas que son los mensajeros no funcionan igual, y a nivel de los sentidos, pues obviamente la visión, que es la primera que nos perjudica, nos afecta, y los otros sentidos que también se ven afectados. Entonces, como ven ustedes, hay muchos factores que tienen que ver con el envejecimiento, y aquí tenemos que hablar de estas teorías. Cuando hablamos de teorías estocásticas, significa que cada uno de estos elementos que estamos interviniendo es la sinergia de todos estos factores que nos llevan a una conclusión y a una teoría. Entonces los procesos que determinan el envejecimiento ocurrirán de modo aleatorio y se irían acumulando en el transcurso del tiempo como consecuencia de la acumulación de agresiones. ¿Qué nos concluye esta teoría, mis amigos? Que el proceso de envejecimiento, nosotros, cada persona, tiene en su mano como el timón de su proceso de envejecimiento. Usted tiene en su mano cómo va a envejecer. Entonces, si usted se va a ir esta tarde a un asado y va a comerse las tripas de la vaca, pues ya sabe que en sus manos está el proceso de envejecimiento, y que todos esos tóxicos que se está comiendo le van a acelerar su proceso de envejecimiento, y después no se queje, porque es que las cosas prohibidas a veces son las más buenas. Eso hay que concluirlo, eso hay que examinarlo. Entonces, en esas teorías, el envejecimiento está como consecuencia de procesos funcionales, biológicos, sociales e incluso psicológicos. Este es el timón, este es como la forma como usted conduce su vehículo, y su vehículo tiene que ver con eso, cómo funciona su cuerpo, biológicamente, cómo interviene su cuerpo en muchos otros factores, qué elementos sociales a usted lo están afectando que lo hacen envejecer. Y déjenme decirles, un factor que es el psicológico es fundamental y clave para que el envejecimiento se dé con más fuerza. Entonces, si estas teorías, esta teoría del timón o de la dirección del envejecimiento está en sus manos, pues tenemos que hablar que todas estas, dentro de estas teorías, apuntamos a que todos esos eventos lo llevan a usted a envejecer más rápido. Por eso esta gráfica que usted da en el blanco, cuando no pueda controlarlo, el punto es ese: envejece más rápido. Y empezamos a ver cómo el DNA, todo lo que tiene que ver con nuestros mecanismos genéticos, se afectan porque usted hace mal las cosas. ¿Y saben qué es lo más grave? Que todos estos procesos, que todos estos elementos que afectan nuestra genética, también se lo transmitimos a nuestros hijos. Ustedes sabían que el hijo de un fumador, ya de acuerdo a las últimas investigaciones, la nicotina deja
un marcador especial a nivel genético que hace que su hijo tiene una mayor predisposición a ser fumador. Y si es el drogadicto, mucho más. Y si es muchos elementos negativos para el cuerpo, todos se van dando. Por eso la genética está en nuestras manos. O sea, esta teoría del reloj biológico que controla nuestras vidas de una forma completa, porque es simplemente telos, final, meros, componentes. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Que de una manera gradual el proceso se va a cumplir. En nuestras manos está que ese proceso dure más o dure menos, y por eso es tan importante que usted lo tenga en cuenta. Por eso es tan importante usted, que es esteticista, que es médico, que es cosmiatra, que es asesor natural, que trabaja ayudando a las personas a vivir mejor. Tenemos que saber explicarles esto que estamos hablando. Y empezar a hacer el análisis y darnos cuenta que nuestro mecanismo genético está ahí, pero de alguna manera nosotros tenemos oportunidad de mejorar esas condiciones. Porque el proceso nuestro es simplemente que las células se van dividiendo y eso nos permite estar vivos. Pero ¿en qué condiciones y a qué velocidad? Ahí es donde están las grandes preguntas. Y empezamos a hacer el análisis. Bueno, esto es un poco más complejo, pero sí lo quiero citar, porque para que usted lo entienda y lo tenga claro, ese desgaste que se genera a nivel genético obviamente afecta a nuestros órganos, y como dijimos antes, de forma aleatoria, algunos afecta un órgano, otros afecta a otros, otros afecta a otros, pero igual, en la medida que usted no se cuide y no empiece a prevenir y no empiece a hacer las cosas bien, pues necesariamente su cuerpo va a envejecer más rápido. Eso es lo que nosotros generamos. Y por qué una persona dice, la mayoría de esas células suprimen la actividad de las talómeras tras el nacimiento, pero por el contrario muchas células tumorales se reactivan. Entonces depende de lo que usted haga para que su cuerpo pueda controlar esos elementos que están allí, esa predisposición genética que usted tiene, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Por eso cuando le decimos a una persona, ahora al final le vamos a decir un arsenal de elementos que usted tiene que hacer para evitar un envejecimiento malsano, para evitar un envejecimiento que no sea saludable. Entonces esta teoría implica que hay células somáticas que van generando, la gráfica está muy clara, dentro de ese umbral la mayoría de las células dejan de dividirse y ahí es donde se empieza a afectar y el proceso de envejecimiento se empieza a dar. Entonces, ¿cuántas divisiones celulares y en qué condiciones se dan? Aquí está, por eso la gráfica es clara, y en la medida que esto va decreciendo, se estabiliza en esa forma y ya no hay tanta división celular y la persona envejece más rápido. Eso es un proceso dentro de lo normal, pero les insisto, en sus manos está, o en las manos de su cliente o en las manos de su paciente, está que ese proceso se dé más rápidamente. Y aquí tenemos que hablar de la teoría de los radicales libres o la peroxidación, que es uno de los conceptos de envejecimiento que hoy está más en boga, porque se forman durante el proceso oxidativo del metabolismo normal que reacciona con los componentes celulares. ¿Y eso qué significa? Nuestras células están encargadas de producir la energía allí en las mitocondrias. Todo el combustible que se consume tiene que ir al alto horno, allí al proceso, y convertirse en energía. Entonces, en ese momento, de acuerdo a las sustancias que usted consuma, hay unas que producen más radicales libres y otras que producen menos radicales libres. Esos radicales libres son muy reactivos, son complejos, y en la medida como usted va produciendo radicales libres, hay unos que producen más y más y más, y el proceso va avanzando, y esa cadena es muy compleja y muy perjudicial, déjenme decirles. ¿Qué genera esto entonces en la teoría de los radicales libres? Que todas las células del organismo son susceptibles de ser alcanzadas por este proceso, todas, absolutamente todas las células. Y déjenme hablárselo de una forma bien clara y sencilla. Primero,
Oxidación acumulativa de colágeno en las tinas de DNA. O sea, el colágeno de su cuerpo ya no se produce normalmente. Entonces la gente dice, pero ¿por qué me estoy arrugando? Bueno, todos nos vamos a arrugar, pero el punto es que se arrugue más rápido, porque ya no hay tanta elastina. Las damas empiezan a ver por qué celulitis, por qué flacidez, porque la matriz está intoxicada, lo hemos hablado muchas veces. Rotura de las cadenas mucopolisacáridas, o sea, el proceso metabólico se daña. Acumulación de tus sustancias metabólicamente inertes, o sea, cosas que su cuerpo no necesita, que no puede eliminarlas, tiene que guardar. Entonces, ¿de qué le sirve a usted consumir sustancias químicas? Para cualquier razón, incluso medicamentos, porque los medicamentos son claves, importantísimos, porque con eso, o sea, si hay una infección se necesita el antibiótico, no hay duda, o algunas veces un analgésico, pero no tantas veces. O las madres modernas que les dan a los muchachos, a los niños, analgésicos o incluso antibióticos y ni por ahí lo necesitan. Cambios en las características de la membrana, de la mitocondria y los lisosomas, y fibrosis de arteriolas y capilares. Eso lo vimos en la clase pasada cuando hablemos de varices, de cómo precisamente se genera un efecto porque los vasos pierden la turgencia, pierden la elasticidad y eso hace que el proceso de circulación se dificulte. Entonces, si ven una cosa cómo va relacionando a la otra, y esos procesos lógicamente hacen que el cuerpo vaya teniendo esos cambios. Por eso nosotros hablamos de la teoría de la alcalinidad y la teoría de la acidez. Por eso les hablaba del consumo de agua de mar como uno de los elementos claves para mantener la alcalinidad del cuerpo. Bueno, ustedes dirán, este tipo está loco, pero ustedes investiguen lo que quieran y se van a dar cuenta que el proceso de que tiene que ver con la alcalinización de nuestro cuerpo tiene que ver con eso. Y por eso yo soy tan seguidor y amante del producto de Quinus que se llama el Quinitrus, que es un producto que aumenta la alcalinidad de una forma rapidísima. Con 5 gotas usted ya está alcalinizando su cuerpo. O sea, ¿qué puedo hacer? Y les he dicho a ustedes, yo estoy aquí colaborando con esta capacitación y se lo dije al señor Marco de primera mano. Yo hablo de mis experiencias, no me digan qué tengo que decir, y esta empresa es muy seria y muy responsable en ese sentido. Lo que yo les estoy diciendo es porque lo conozco y lo he vivido en mis pacientes, incluso en mi familia. Y ese producto Quinitrus genera un efecto alcalinizante tan interesante que lo considero fundamental para evitar procesos incluso tan serios como el cáncer. Por eso, ¿qué son los productos y las sustancias que más producen acidez? Pues las carnes rojas, la leche, por favor, la leche, que no deberían ni mirarla. En estos días un video por ahí de una bolsa de leche terrible. Claro, como estas bolsas tienen que ir y otra vez volverse a procesar y volverse a pasteurizar y se la vuelven a poner en el supermercado hasta que usted la tome. Grasas y frituras, harinas refinadas, pan blanco, alcohol, tabaco, azúcar, ¿qué tal? Les he dicho, ¿no? Una persona que venda salud, que venda un producto que tiene óxido nítrico y que genera oxigenación, y resulta que sale a atender al cliente y va y se mete su puchito de cigarrillo, increíble, por Dios. Y las que producen alcalinidad, todas las verduras crudas, las frutas frescas. Ahora el señor Marco lo escuché hablando de las frutas, que es la mejor forma de hidratar el organismo, con el agua de las frutas. Semillas y frutos secos, los cereales integrales, la miel de abeja, el agua pura, pepino, espárrago, aguacate, limón, todo esto. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero es básicamente para que ustedes vean que la teoría de los radicales libres y la peroxidación tienen que ver con eso. Tiene que ver con el comportamiento del ser humano ante lo que hace todos los días. Porque eso no es gratuito. Eso no es gratuito. Esa teoría de los radicales libres entonces incluye, como les decía, la mitocondria. Empieza a generar su proceso normal, pero allí produce más radicales libres. Y a nivel del DNA, a nivel de la genética del cuerpo, lo convierte en algo más vulnerable. Eso es uno de los elementos que a nosotros más nos afecta y que empieza a tener unas mutaciones, que empieza a tener unos cambios que la gente dice, pero pues ¿de dónde salieron tantas enfermedades raras? Pues de ahí, de lo que la gente ha hecho mal. Ahora que en alguna novela están dando
la vivencia de épocas antiguas, donde no había teléfono, se veía cómo la gente vivía y muy seguramente la gente tenía mejor calidad de vida. No hay duda que toda la tecnología nos ha afectado, eso es totalmente cierto. Por eso vuelvo a insistir que en nuestras manos está el timón del envejecimiento de mi cuerpo, porque usted le puede decir a la persona lo que quiera, pero si la persona hace otra cosa, eso es su problema y obviamente que no le va a servir de nada. Entonces el envejecimiento está asociado con una declinación de la función respiratoria de la mitocondria. Allí donde se produce la energía se va afectando y se va cambiando, y esos niveles variables afectan el DNA y hacen mutaciones puntuales y un daño oxidativo severo a nivel del DNA. O sea, la producción de energía se afecta totalmente, a tal punto que afecta la genética de mi cuerpo. Mire, eso es algo absolutamente serio. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el proceso multifactorial del daño de los radicales libres por procesos oxidativos es una pérdida de la capacidad regenerativa y una respuesta a la reacción. O sea, nuestras células, que normalmente se están regenerando, se están dividiendo, se multiplican para crear, por ejemplo, piel nueva o células en diferentes órganos nuevos para generar otra condición, pues lógicamente no se permite, no se da esta función. Y por eso los productos nutracéuticos hoy están de moda. Hoy la gente los busca. Hoy la gente entiende que en la medida como yo consuma sustancias que neutralice esos radicales libres, yo puedo estar mejor. Y ese es el fundamento de todo lo que nosotros podamos hacer. La viabilidad y la vulnerabilidad de usted, o mía, o de su paciente, o de su cliente, depende de eso. Depende de eso. Y esos son los factores que hacen que el ser humano empiece a afectarse. Yo no sé qué clase de envejecimiento quiere una persona, de qué manera quiere hacerlo. Bueno, las gráficas creo que hablan por sí solas. Entonces, empezamos a entender muchos factores, y esos factores lógicamente tienen que ver con varios elementos importantes. ¿Cuál sería entonces una receta de salud para envejecer saludablemente? Discúlpeme la redundancia. Primero, una vida honesta. Pocos medicamentos de origen químico. Insisto, nunca he dicho jamás que los productos farmacéuticos sean malos. La verdad es que el negocio no está en la efectividad del producto, porque los productos tienen una acción. El problema está en cómo se venden de forma irracional, y de cómo la persona los consume de forma más irracional todavía. Su matriz se llena de sustancias químicas que afectan totalmente el organismo. Entonces, pocos remedios. Use ese término, hubiera podido poner medicamentos, pero no, remedios, porque estoy hablando de una forma clara, no solamente a los que ya son más técnicos, que están con nosotros, sino a los clientes que ustedes tienen o a sus pacientes que le llegan allí. Poner todos los medios de no alterarse por nada, por favor. Nada. La comida moderada, el ejercicio, la distracción, relajarse. Como decimos en Santa Marta, cogerla suave. En el interior del país dicen, no, claro, es que eso en Santa Marta la cogen suave, nadie trabaja. No, señor, aquí todos trabajamos. Ya, los amarios trabajan. Cuento que los amarios son perezosos. No es así. Lo que pasa es que ellos hacen su labor, pero no se estresan. Bueno, y de paso los cachacos que llegamos aquí también nos acostumbramos a eso. Por eso los que llegamos no nos vamos nunca. Comida moderada, ejercicio, distracción. No tener nunca aprensión de salir al campo, de algún sitio, y salir del encierro. Y una vida espiritual. Miren, cuando yo les hablo de Dios, les hablo de un ser que en mi vida genera esa paz, esa tranquilidad. He estado estudiando últimas investigaciones respecto a eso, y hay una ciencia que se llama ahora la neuroteología. ¿Cómo les parece?
O sea, Dios actuando en su vida. Como fisiológicamente las personas que tienen una vida espiritual activa son personas más sanas. Son personas que tienen la oportunidad de vivir mejor. Y estoy seguro que de envejecer mejor. Claro, no estoy diciendo que no se mueran. El Señor de alguna manera se lo lleva a uno para allá, para su lado. Pero lo deja uno cumplir su labor. Y por eso una vida espiritual es fundamental. Y yo les digo a ustedes eso. Busquen de Dios. Busquen de Dios porque eso es la mejor oportunidad de vivir bien. Entonces, esa receta de salud, pues, es un elemento importantísimo. Mire los mitos, el mito de Newton, donde decía que había que buscar la eterna juventud y una cantidad de menjurjes raros y de cosas raras, la fuente de la eterna juventud, eso miraban, y el elixir y no sé qué, y los afrodisíacos y no sé cuántas. Claro que hay productos que ayudan a mejorar la calidad de la función sexual, sí la hay, pero el mejor afrodisíaco que existe es la mujer, para el hombre pues, y para la mujer el hombre, pero lo que no para la mujer no lo para nadie, eso es claro. Y la fuente de la eterna juventud está ahí. No tiene usted que meterse en complicaciones raras. Yo, mira, estas gráficas las puse porque me llamaron la atención. Es increíble cómo la gente se inventa cuentos raros. No, la fuente de la eterna juventud es en vivir bien, vivir saludablemente. Esa es la fuente de la eterna juventud. Yo me acuerdo que en muchos casos antes se hablaba de las células liofilizadas, los embriones de pato, como la gran maravilla. Sí, son buenos. La terapia celular es excelente. Las células madres, terapia con células madres es excelente. Lo que pasa es que no hacen milagros, como algunos dicen. Entonces, de una forma clara les digo que tienen que tenerlo en cuenta. Nosotros hablamos de productos para el envejecimiento, pero dentro de un marco en que el paciente cambie sus hábitos, de lo contrario va a ser muy difícil. Cicerón dijo, nadie es tan viejo para pensar que no puede vivir un año más. Mire lo que está ahí, nadie es tan viejo para pensar que no puede vivir un año más. Y la vejez es una fase de la vida, ha de ser aceptada y vivida con naturalidad. Una buena vejez es la consecuencia de una buena vida, honesta y de prestigio. Cada uno de ustedes lo sabe, cada uno de ustedes lo vive, y por eso nosotros tenemos que recoger todo lo que sembramos. De ahí derivamos una vida muy interesante. Sófocles, ¿qué dijo? Creó sus estrategias en plena vejez. Él, todo lo que hizo para ser famoso fue cuando ya estaba viejito. Catón, envejece aprendiendo algo cada día. Qué interesante. Yo les digo, cuando nosotros promocionamos en estos días, ahorita que les voy a hablar del diplomado que están aplicando en varias ciudades del país, y una niña que llamé esta semana justamente, la semana pasada les había contado otro caso, pero es que esta semana me salió con una máxima. Dijo, estoy cansada de aprender. Mi cerebro no da para más. Bueno, así será el cerebro de ella que está tan limitado, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que la enseñanza es hasta que morimos. Nunca podemos dejar de aprender. Nunca, mis amigos, nunca. Entonces, 2/3 de las grandes obras de la humanidad han sido realizadas por personas mayores de 60 años. ¿Sabían eso ustedes? O sea, si usted tiene 30 o 40 y se siente viejo, está fregado con bota. Y usted lo que tiene que entender es que tiene que producir. Hay personas que a 30, 40 años, no sé, se ahogan en un vaso de agua con una serie de problemas que no tiene sentido, cuando todo tiene solución. Entonces la esperanza de vida es mucho más allá. Ahorita estamos en una esperanza de vida entre 81 y 84 años. Bueno, depende de la persona, lógicamente, depende de la persona. Pero esa esperanza de vida, por ejemplo, esto lo saqué una estadística de España, entre 81 y 84 años, creo que nosotros estamos por ahí también. Nuestras estadísticas son un poco más benévolas. Entonces, esta frase, es más importante la calidad de la vida que la vida misma. ¿Cómo la concluye usted? ¿Cómo la experimenta o cómo la puede vivir usted? De una manera muy sencilla. De una manera muy sencilla.
La calidad de vida y el envejecimiento activo, según la OMS, es la percepción de la situación en la vida según el contexto cultural y de valores, de acuerdo con los objetivos y expectativas planteadas. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud siempre complica todo, siempre. Cuando hace algunos años que empezamos a demostrar cómo la acupuntura realmente cura las enfermedades, en la Organización Mundial de la Salud lo único que buscaban era complicarnos las cosas, siempre. Todo lo que buscaban era complicarnos las cosas. Bueno, digo complicarnos porque me siento, porque yo la practico, pero obviamente que los investigadores que lo presentaron fueron en otro nivel. Hasta que aceptaron por lo menos que con la acupuntura podíamos mejorar y cambiar el estado de pacientes con dolores. Todo es factible, ¿sí ven? Aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico, social durante toda la vida. Entonces, en la calidad de vida, los valores básicos son la intimidad, la dignidad, la independencia, la elección, el derecho y la realización. ¿Quién nos dice todo esto? Que hay 5 consejos fundamentales para usted envejecer saludablemente. 1, actividad física. 2, actividad mental. 3, alimentación equilibrada. 4, no fumar. Y 5, actitud positiva ante la vida. Mire, si se pone aquí no fumar, aquí verán, pues no fumar, no consumir drogas, pero es que no fumar, el cigarrillo, primero que toca, es la actitud más absurda del ser humano, ¿no? La estupidez más estúpida del ser humano, perdónenme la expresión, pero es que lo considero así. Pero eso es estadísticamente a nivel mundial lo que más mata a personas, lo que más envejece en la gente. Entonces hay que citarla. Entonces, en la actividad física es la mejor herramienta para prevenir y retrasar la consecuencia del envejecimiento, la mejor, no hay otra. Fomentar la salud y el bienestar. ¿Dónde están los efectos del ejercicio, de por lo menos salir a caminar? Cardiovascular, obesidad, diabetes, osteoporosis, todo lo que tiene que ver con estos elementos. En la actividad física, en hacer ejercicio, por lo menos de alguna manera, se puede conseguir. Y la prevención del cáncer, lógicamente. Actividad mental. Siempre usted debe tener actividad mental. Hay que leer, hay que estarse preparando. Nunca hay que darse por vencido. El cuerpo se arruga, pero mi cerebro está mejor que cuando era joven. Decía Rita Levi, que fue premio Nobel de Medicina en 1986. Eso se llama la plasticidad neuronal, la reorganización y la función de estimulación del cerebro activo. O sea, su cerebro funciona mejor en la medida como usted lo ejercite. Si usted lo deja de ejercitar, automáticamente sus neuronas empiezan a perder la capacidad de respuesta. Y en esa misma medida, cada que leemos, cada que nos ejercitamos, cada que estamos preparando cosas y que estamos ejercitando nuestra mente, jamás le va a dar hasta Alzheimer. Porque el Alzheimer sí es una pérdida de oxígeno y una falta de circulación del cerebro y todo eso, sí. Pero es que todo eso se da como consecuencia de que usted no ejercite su cerebro. Entonces ahí hay unos elementos que son bien complejos y que se pueden ir relacionando y que para nosotros son importantes. Pero la lectura, la escritura, el baile, los crucigramas y todas estas aficiones que hacen que su cerebro esté activo le van a ayudar a mejorar y a mantener esta actitud mental. Cuando hablan de tercera edad, qué terrible ese término. Son adultos mayores. Yo conozco jóvenes de 20 o 25 años que van como por la quinta edad. Caminan todos desgarbados, con los pantalones la mitad de las nalgas, con unos audífonos, dicen ellos, escuchando música, pero según las últimas investigaciones, esa pseudomúsica que ellos escuchan, lo que está haciendo es quemarle sus neuronas. Yo también fui joven y yo también escuché cosas que estaban de moda, pero es que en este momento estamos frente a una situación tremenda. Los jóvenes caminan mal, su columna se les empieza a desviar desde edades muy tempranas tal vez es hasta muda la forma como caminan, la forma como tienen la actitud ante la vida.
Eso depende de los padres que le ayuden y que le enseñen a su hijo que lo que debe hacer es cambiar de actitud. Por eso para mí no existe tercera edad, para mí existen los adultos mayores. Y el adulto mayor es una persona que tiene una experiencia invaluable. Si no, siéntese a hablar con su abuelo, siéntese a hablar con una persona de edad para que se dé cuenta. Yo he tenido enseñanzas de muchos médicos. Yo tuve la oportunidad de aprender acupuntura con un maestro chino que tenía 85, 86 años. Tenía más lucidez que cualquiera. Entonces, eso permite que nosotros no despreciemos a nadie por la edad que tenga. De hecho, nadie tiene la juventud comprada, ¿no? Entonces, saber envejecer es la mayor de las sabidurías, uno de los capitales más difíciles del gran arte de vivir, amigos. Hay que saber envejecer. Repito, nadie tiene la juventud comprada. Quien mucho ama no envejece. Qué rico eso. Quien mucho ama no envejece. Porque no importa que pasen los años, el amor lo mantiene vivo. Puede sonar cursi lo que les estoy diciendo, pero es verdad. Si es joven mientras se conserva la capacidad de reír. Se es joven mientras se conserva la capacidad de reír. Y la vejez es la pérdida de la curiosidad. Caramba, si usted no pierde la curiosidad, no envejece. Qué rico, todo esto es muy interesante. Muy interesante. Tercero, alimentación equilibrada, por favor. Aquí les dejo, respetando la pirámide alimenticia. Esto es lo que es el consumo adicional, mire, ocasional, muy de vez en cuando. Aquí, consumo diario menos la leche. La dejé ahí por respeto a la pirámide internacional, pero ahí está muy claro que no la acepto. Pero esta pirámide usted la tiene que manejar de una forma sencillita, mire. Aquí, consumo diario regularmente, el agua como fundamental, actividad física, los alimentos que debe consumir. Nosotros vivimos en un paraíso, por lo menos en Colombia, en Perú, en Centroamérica, que nos están sintonizando hoy también, que nos están viendo, porque nos están escuchando. En estos países donde tenemos de todo a toda hora, y uno le dice al paciente, vea, no me coma carne que le está haciendo daño para su artritis. Dice, pero entonces, ¿qué como? Cuando tenemos de todo a todas partes. Comer poco, de mucho, y mucho, de nada. Poco plato y mucho zapato. Muy interesante, ¿no? Poco plato y mucho zapato. Hay que decírselo a muchas amigas en ese sentido. Comer sano no significa privarse de todo lo que le gusta. La abundancia de alimentos entorpece la inteligencia. Conviene comer para vivir, no vivir para comer. Y la mesa ha matado más gente que las guerras. Y finalmente, lo que dijo Hipócrates, que es tan famoso, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Entonces, aquí está. ¿Dónde se ubica usted? ¿Dónde cree que está? Yo creo que esa diapositiva no necesita una sola palabra para describir lo que se está viendo, ¿no es cierto, mis amigos? Los que creen en la evolución, porque realmente yo no creo en la evolución, pero si ustedes ven, miren lo que lleva este muñequito en sus manos, ¿no? Y lo ven. Y mire hacia dónde vamos si es que existiera la evolución. Aquí lleva una bolsa, ay, yo no sé, no entiendo ese logo, ¿alguien lo entiende? Interesantísimo. Por eso me gustó la diapositiva. Yo lo único que creo es que Dios creó este ser, el ser humano, de una forma tan perfecta que nosotros todos los días atentamos contra esa creación perfecta que Dios nos dio, que Dios nos prestó, porque no es de otra forma. Entonces, vamos haciendo el análisis y nos damos cuenta, no fumar, todos los efectos negativos que produce el cigarrillo, bronquitis crónica, enfisema, cáncer, arteriosclerosis, bueno, y enterarnos que uno de nuestros grandes líderes gobernantes de este país se fuma 3 paquetes de cigarrillos al día, me pareció terrible. ¿Qué ejemplo le está dando a nuestros hijos que nuestro gobernante y del más alto nivel se fume 3 paquetes de cigarrillos al día y que en toda la reunión donde va lo único que hace es dejar el olor a cigarrillo? No me gustó para nada. Quinto, actitud positiva ante la vida. Acentuar lo positivo, no hacer énfasis en lo negativo, intentar ver las cosas como son. Yo sé que, miren, Dios nos ha llamado a vivir bien.
nunca nos ha dicho que somos perfectos, que vivamos en la perfección, pero sí que seamos felices. Y de eso depende, de lo que nosotros querramos hacer. Nunca es demasiado tarde para aprender cosas nuevas, formarnos en todo lo que apetezca. Jamás hay que sentirse mayor para aprender. Siempre hay algo por aprender. Y yo considero que cada uno de los elementos que uno vive todos los días es una experiencia linda para mejorar. Entonces, ¿qué le ofrece a usted o qué tenemos nosotros en la compañía para que la persona aprenda a vivir de una forma saludable? ¿Qué se ha preocupado Quinus por entregarle a las personas para envejecer saludablemente? Es un arsenal de productos que se deben consumir diariamente para ayudar a que su cuerpo empiece a tener una respuesta positiva ante a las agresiones que diariamente se dan. Pero les insisto, estos productos funcionan en la medida que la persona tenga cambios de hábitos, tenga cambios totales a nivel de su reorganización mental. Este producto, el Sting KNX, tiene resveratrol. El resveratrol es un producto que tiene mucho tiempo, no es porque se hizo famoso ahora por la actriz que hizo la difusión y el rollo del resveratrol. No, el resveratrol tiene muchísimo tiempo. Es uno de los mejores antioxidantes. Miren, cuando yo les digo de antioxidantes, no les estoy echando carreta, como se dice, perdónenme la expresión. Los antioxidantes son sustancias cuando usted las consume. Imagínense que todos esos radicales libres son como partículas metálicas que están sobre una sábana. Imagínense una cantidad de esquirlas o de partículas metálicas que están sobre una sábana, y usted tiene en sus manos un imán, y cuando va pasando ese imán por encima de esa sábana, ¿qué va pasando con las partículas metálicas que hay sobre la sábana? Todas se van pegando al imán. ¿Me hago entender? Eso hacen los antioxidantes, y el resveratrol es uno de los más potentes. Este producto, el Sting KNX, a mí me gusta mucho porque tiene la DEA, que es una hormona que, a ver cómo lo digo de una forma bien práctica, interviene de una forma general en la producción de hormonas. Las hormonas son los mensajeros del cuerpo. Entonces, apoya el funcionamiento de todo mi sistema inmune, pero apoya también la reproducción y la multiplicación celular, o sea que ayuda a que todos estos factores que me envejecen se vayan retardando. El Q10, la coenzima Q10, que es muy conocida porque interviene en la función metabólica, también permite incrementar esa producción de energía de la célula, y todo ese proceso que acabamos de ver que tiene que ver con el envejecimiento empieza a retrasarse. Entonces el resveratrol es un compuesto que es vegetal, que algunos se obtiene de las uvas, otros se obtiene de otros elementos que son totalmente naturales, y que es uno de los más potentes antioxidantes que existen. Entonces, cuando usted consume este producto, el Sting KNX, que tiene el resveratrol potencializado, liofilizado, que tiene el resveratrol de una forma más activa, porque hay diferentes tipos de resveratrol y hay diferentes tipos también de concentración de resveratrol en un producto. Ahí están las grandes diferencias, porque estos polifenoles, como uno de ellos es el resveratrol, tienen ese gran poder antioxidante, y eso lo complementan muchos multivitamínicos, la carnitina, la arginina, que son proteínas de acción mucho más prolongada, y obviamente el efecto anti-envejecimiento es mucho más completo. Entonces, ¿por qué debemos consumir este producto? Porque apoya el bienestar general, retarda el proceso de envejecimiento, gran antioxidante, y hace que se multipliquen más fácilmente las células, porque apoya la producción celular y el funcionamiento de los órganos y de los tejidos. Entonces, si usted quiere combatir los radicales libres, pues obviamente tiene que entender que un producto como este lo hace. Siempre y cuando usted deje de consumir los productos, las sustancias que le generan más radicales. Hay que ser coherentes en ese sentido. El inmunitario, la correcta oxidación de los ácidos grasos en las células, o sea, la producción de energía se neutraliza y se
regulariza de una manera muy interesante y eso hace que todos los componentes puedan tener un efecto mucho más completo. Entonces, Stinca NX es un producto que actúa como precursor de células madres. Por eso es tan interesante en nuestro proceso de envejecimiento como elemento fundamental dentro del trabajo y dentro de las condiciones normales de vida. Viernes y sábado. Entonces, otro producto, el KeyShake, que es para consumirlo de una forma mucho más completa, porque se consume como una malteada muy completa con su nutricional, o sea, la costumbre que usted debe tener es ese producto. Pero su complemento en un tratamiento de envejecimiento es este producto. Primero porque al consumirlo le facilita a usted el metabolismo, proporciona saciedad. Yo normalmente el diseño es para ayudar a los pacientes que están en proceso de adelgazamiento, sí, pero para mí es más importante cómo este producto nutre su organismo sin que necesite usted ingresar sustancias que producen más radicales libres. Entonces, si ven cómo esa relación del proceso de envejecimiento se va a dar. Consume usted este producto todos los días, está bien nutrido y no necesita consumir cosas que le hacen daño. No necesita salir a comerse la empanada en la primera esquina. Ahí está claro, de eso se trata la condición. Por eso este producto es tan interesante y es una rica manteada elaborada con proteínas, vitaminas, minerales y sus componentes ayudan a nutrir el cuerpo saludablemente. Ese ácido alfa lipoico regula los niveles de insulina en el organismo. No tanto hablando de la diabetes, porque la gente tiene la costumbre de que cuando hablamos de insulina siempre hablamos de diabético. No, la insulina tiene que ver con las funciones normales del organismo y todos debemos tener nuestra insulina en condiciones normales. Este producto regula muy bien la producción de insulina y hace que el páncreas pues obviamente tenga una respuesta mucho mejor a todo lo que estamos hablando. Nuestro producto bandera, el quinitos, como les hablaba ahora, que es el complemento dentro de los antioxidantes. Por eso, si usted quiere retardar el envejecimiento de su organismo, tiene que consumir quinitos todos los días, 1 o 2 veces al día, 5 a 10 gotas por lo menos, pero debe consumirlo porque produce un efecto vasodilatador, permite que la sangre circule mucho mejor y simplemente tiene ese efecto que está